Vamos a conversar sobre este tema con el abogado de inmigración Ángel Leal, a quien recibimos con mucho gusto aquí en el 24/7. Bienvenido, abogado. Hola, señor Leal. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarles a ambos. Abogado, hablemos primero de cuáles son los principales argumentos legales que presentan estas demandas contra el gobierno de Estados Unidos por la precisamente revocación de la extensión del TPS para los venezolanos. Ellos citan discriminación y también abuso de poder. Efectivamente, el primer argumento es un argumento constitucional, que hay una violación de la quinta enmienda, como usted bien describe, por la igualdad de protección bajo nuestras leyes, porque este paso de eliminar o revocar el TPS para los venezolanos fue motivado racialmente, es lo que están alegando los demandantes en ambas demandas. Pero también hay otro argumento que tiene que ver con la ley de procedimientos administrativos, y hay varios argumentos ahí. Primero, de que esto se puede considerar una medida arbitraria y caprichosa, tomando en cuenta que pocos días antes, el 17 de enero, el entonces secretario mayor que se había determinado de que merecían una extensión de 18 meses del TPS. A los pocos días, el 5 de febrero, se publica la revocación del TPS, cuando en realidad no es factible que las condiciones en Venezuela hayan cambiado del 17 de enero al 5 de febrero. Y por último, tal vez no cumplieron con el requisito de haberse pronunciado referente a la extensión del TPS con una publicación en la Gaceta Federal no más tarde de 60 días antes de que se venciera el TPS el 2 de abril, ahora el 7 de abril, porque en realidad no publicaron ese aviso antes de la medianoche del 1 de febrero. Entonces, hay bastantes argumentos, tanto constitucionales como a nivel legal, para tratar de evitar esta cancelación. Bueno, pues definitivamente creo que eso sería una muy buena noticia, ¿no? Para todas las personas Sí. que ahora mismo están con un dolor de cabeza terrible porque se han quedado literalmente sin ningún tipo de protección y, lo más importante, en muchas ocasiones sin ningún tipo de permiso de trabajo, que eso es lo que les va a dificultar muchísimo más, pese a que, como sabemos, muchos de ellos llegaron aquí con programas que fueron legales. No son personas que cruzan la frontera de manera irregular, son personas que llegan aquí, que han hecho las cosas bien, han pedido su cita a través de CBP One, etcétera, etcétera. Quiero preguntarte algo a nivel real, porque yo siempre pienso que cuando el futuro migratorio de una comunidad está en juego, hay que tratar de ser muy civilino con las respuestas, sobre todo para no generar ni pánico, pero tampoco falsas esperanzas. ¿Qué opina usted realmente? ¿Usted ve que hay una carga ahora mismo, como está el país, el contexto sociocultural? ¿Cree usted que podría ser así? ¿Podría poner en pausa esta cancelación del TPS? Yo creo que a nivel de corte federal, a nivel de distrito, hay muy buenas perspectivas, porque estas demandas se presentan estratégicamente en cortes que suelen ser favorables para los demandantes. Por eso vimos que hay una demanda en el estado de Maryland, hay otra demanda en San Francisco, California. O sea, que hay una buena perspectiva a nivel de corte de juicio. Ahora, a nivel que vaya escalando apelaciones, también hay una buena perspectiva en esos circuitos federales. La cuestión es si esto eventualmente llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema tenga que determinar hasta qué punto existe, la potestad existe del Departamento de Seguridad Nacional de poder cancelar. El tema aquí es si se cumplió con la ley de procedimientos administrativos secundariamente, y primordialmente si fue una acción inconstitucional motivada por motivos raciales y no porque verdaderamente ya la población venezolana que goza de esta protección ya no meritan la protección, es decir, que ya pueden contar con un seguro regreso a su país de origen. Bueno, abogado, por lo que usted dice de que hay esperanza, la hay, pero ¿qué opciones tienen los beneficiarios actuales del TPS mientras estas demandas avanzan en los tribunales? Porque ciertamente será una batalla legal que se puede extender muchos meses. Es correcto, y la esperanza de inmediato es que alguna de estas cortes federales emita una orden judicial preliminaria prohibiendo la cancelación del TPS, como vimos con el tema de la ciudadanía por nacimiento. Vamos a ver cómo fallan las cortes, pero independientemente de eso, a su pregunta, muchos de los venezolanos tienen asilo pendiente, muchos entraron legal, muchos fueron admitidos, la mayoría no están sujetos a deportación expedita, pero lo que deberían de hacer es analizar sus casos, ver si son personas sujetas a deportación expedita, si tienen derecho a corte de inmigración, si sus asilos se presentaron a tiempo, si hay elegibilidad para una residencia por reclamación familiar, tal vez inclusive hasta la posibilidad de una residencia por petición laboral, que es un poco más complicado, pero ver distintas opciones y no nada más que contar con el TPS.
Y, señor Leal, ¿cuánto cree usted que podría demorar todo este procedimiento judicial? ¿Qué deberían tener en mente las personas? Como usted bien dice, siempre el asesoramiento legal es importantísimo en este momento, pero más o menos ¿de cuánto tiempo podríamos estar hablando? Este va a ser un litigio complicado de varios meses. Vimos un litigio similar en el primer mandato del presidente Trump, teniendo que ver con la cancelación del TPS en aquel entonces, que no incluía la comunidad venezolana. Así que este litigio lo hemos visto anteriormente y ese litigio corrió con suerte en el primer mandato del presidente Trump. Así que, pero puede demorar. Y no necesariamente la Corte Federal va a emitir una orden judicial preliminaria o una orden de restricción temporal prohibiendo la cancelación del TPS. Así que tampoco creo que la comunidad venezolana, los TPCanos venezolanos se deben de confiar de que van a recibir algún tipo de alivio de la Corte. Es la esperanza, pero es una esperanza. Y deben de organizarse y planificar sus casos para poder seguir con sus trámites que ya han sido debidamente presentados. Excelentes consejos y, una vez más, buscar asesoramiento legal. Eso es importantísimo para ver qué herramientas y también qué escenarios se les pueden plantear después de esto. Pues muchísimas gracias al abogado de inmigración Ángel Leal por estar con nosotros una vez más aquí en la edición Mediodía. Fuerte abrazo. Buen fin de semana. Igualmente, un privilegio siempre. Gracias. Gracias a ti.